Ya. Dentro del diseño de la transición o cálculo de la transición, calzada 7.2, cálculo, desarrollo de la transición. Es esto. Desarrollo de la transición. Para lo que es el desarrollo de la transición, nosotros vamos a considerar la velocidad de 50 kilómetros por hora, etcétera. Ya habíamos visto que del ancho del carril, no olviden que la diferencia entre ¿cómo podemos llamarle esto? La diferencia entre carril y calzada. Entonces, solamente a modo de que tengamos una idea un poquito más general, ustedes están viendo, por ejemplo, la calzada y otros elementos de la sección transversal de una carretera. En este caso, nosotros tenemos una calzada. Calzada es la zona por donde el vehículo puede transitar. Entonces, todo esto se denomina calzada. Carril, ¿ya? Es parte de la calzada que dependiendo al tipo de la carretera o camino, dependiendo de la carretera o camino, pum, como en este caso está dividido entre dos, ¿ya? Yo tengo un carril de ida, puedo tener un carril de ida, la ida, sería la vuelta, y un carril de ida, ¿verdad? Entonces, yo tengo una calzada, dos carriles. Una calzada, dos carriles. Ahora bien, si yo agarro y veo que la calzada tiene un ancho de 7.2 metros, el carril, que sería la mitad de la calzada, estaría midiendo 3,6 metros. O sea, eso es lo que nosotros le llamamos calzada y carril. ¿Ya? Podemos tener más, ¿no? Podemos tener más, es decir, podemos tener sección transversal, sección transversal de vía con dos calzadas, por ejemplo. Con dos calzadas. A ver dónde tengo dos calzadas aquí. Aquí está. A ver, podría ser esto, o si no, podría ser esto. Ahí está. Entonces yo tengo, por ejemplo, aquí, yo tengo dos calzadas y 6 carriles, ¿no? Y aquí tengo una jardinera. Entonces, como ven, una calzada y otra calzada. Es decir, en este caso, las calzadas están divididas, ¿no?, por una jardinera, o pueden estar divididas, podrían estar separadas por otro tipo. Ahorita vamos a ver otro tipo, ¿no? Entonces yo tengo dos calzadas. Y cada calzada, como ustedes pueden ver, tiene 3 carriles. ¿No? 3 carriles. 3 de ida, 3 de vuelta. A eso es lo que nosotros llamamos carril. El carril es un ancho de franja por donde puede pasar una movilidad, un vehículo, ¿ya? En un sentido. ¿Ya? Entonces, a eso es lo que nosotros podemos llamar calzada y carril. ¿Ya? Un momentito, por favor. Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos también dos calzadas. Una calzada, dos calzadas separadas por, bueno, en cierta manera, 3 carriles, ¿no? 3 carriles de ida y 3 carriles de vuelta. ¿Ya? Sin tomar en cuenta lo que es la berma, que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, a eso nosotros le llamamos carril y calzada. Tengamos mucho cuidado con diferenciar a qué es carril y qué es calzada. ¿Ya? En este caso, si no se dice nada y decimos que tenemos una calzada de 7.2 metros, se sobreentiende que vamos a tener un carril dividido entre dos. Por eso tenemos 3,6 metros de ancho de carril.
Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que tendríamos que ver, es que luego de haber calculado el ancho de carril y la longitud de transición, como es la parte de 36 metros que nos ha salido, y n, que le llamamos aplanamiento, nosotros siempre debemos terminar, bueno, casi concluir con esta figura. Es decir, ubicar las distancias, como estos del aplanamiento y todo lo demás, para que de esa manera yo pueda localizar estos puntos importantes de acuerdo a su progresiva. ¿Ya? De acuerdo a su progresiva. ¿Qué significa esto? Significa que yo tengo que calcular la progresiva del punto A, la progresiva del punto B, la progresiva la progresiva del punto C, del D, del E, ¿no? Y obviamente también de estos otros puntos que van a ser en el sentido contrario, ¿no? Tanto en la entrada como en la salida. Ahora bien, si yo considero para la entrada, ya está, la entrada, voy a ver de que la progresiva del punto A, ¿ya? La progresiva del punto A va a depender, yo tengo la progresiva del punto A, va a depender de la progresiva del PC, ya, menos el porcentaje de, a ver, ¿cómo podemos localizar esto? ¿Dónde está el PC? Es que debería haberse explicado otra cosa más antes. Ya, no importa. Vamos a explicar aquí de una vez. Un momentito. La curva o la progresiva del PC de la curva siempre se va a encontrar en el punto donde yo estoy marcando. Siempre se va a encontrar ahí. ¿Ya? Ahí está el PC. ¿No? Entonces, aquí estaría el PC de la curva. El PT, ¿no? Por simetría, se encontraría en este otro punto. Ahí estaría el PT de la curva circular simple horizontal. Ahí nosotros tenemos el PC y el PT. ¿Ya? Ahora, dentro de los datos que nosotros tenemos, ahí voy a buscar si tengo la progresiva, no tengo la progresiva del PI. Ya vamos a hacer esto. Ya, esto es como dato, ¿no? Progresiva del PI. Voy a dejarlo donde estaba antes. Entonces yo tengo un dato, 6 más 500 metros. Por ejemplo, ¿no? Entonces, como dato, tenemos esta progresiva. Recordamos que en una curva circular, y así, yo tengo un punto, este punto nosotros le llamamos el punto de inflexión, el PI, ¿ya? Y de acuerdo a su deflexión, nosotros podríamos considerar, esto es la curva, para un determinado radio, ¿no? Para un determinado radio. De ahí nosotros teníamos el PC, estamos recordando, el PC, y de ahí teníamos el PT. Para calcular la progresiva del PC, conociendo la progresiva del punto de inflexión, como tenemos aquí, como este dato, lo que hacíamos es restarle la tangente. Y de esa forma encontrábamos, ¿no?, la progresiva del PC. ¿Ya? Eso es lo que nosotros hacemos para calcular la progresiva del punto A. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que yo voy a considerar aquí?
voy a considerar siempre calcular, ¿no? Entonces, como yo tengo el radio de la curva que hemos asumido como 79 metros y un ángulo de deflexión de 106 grados, ¿no? Entonces, tranquilamente yo ya podría encontrar la tangente de esta curva. Independientemente de todo, agarro, ¿no? Y calculo la tangente. Entonces, la tangente de esta curva resultaría ser R multiplicado por la tangente del ángulo dividido entre 2, ¿no? Que es esa tangente. R tangente para el ángulo dividido entre 2, ¿no? El ratio. Entonces, si yo reemplazo el radio de 79 y el ángulo que tenemos ahí, me da este valor, 104 metros. ¿Cuánto está el radio? El radio se está asumiendo aquí, 79 metros. Y de esa forma me sale 104.837 metros. ¿Ya? Para esto, entonces yo calculo la progresiva del PC. La progresiva del PC, esto ya es algo conocido, ¿no? La progresiva del PC es igual a la progresiva del PI menos la tangente. Y me sale este valor, 6 más 395.163. Perfecto. Ahora, yo me voy al gráfico para que así yo pueda calcular la progresiva del punto A. Y ustedes van a ver que la progresiva del punto A es igual a la progresiva del punto C menos 25,2 menos 10,29. Entonces, la progresiva del punto A, entonces aquí yo coloco control B, la progresiva del punto A resultará ser igual a la progresiva del punto C menos 25,2 metros menos 10,29 metros. Y ahí ya tengo la progresiva del punto A. ¿No se dan cuenta? Si yo tengo el PC, que es aquí, si ahí yo tengo el PC, yo le resto el 70% de la longitud de desarrollo, que sería 25,2, y le resto el aplanamiento, que sería 10,29, y ahí ya tengo la progresiva del punto A. La progresiva del punto B, ¿no? La progresiva del punto B resultaría ser igual a la progresiva del punto A, para este B, más el aplanamiento. Es decir, más 10,29 metros. De esa forma, ya estoy encontrando la progresiva del punto B. La progresiva del punto C, ¿no? La progresiva del punto C sería igual a la progresiva del punto A sigo a la progresiva del punto B más la progresiva del punto B, ¿no? Del C, ¿no? Del B más 10,29, que sería nuevamente el aplanamiento. Y ahí me sale la progresiva del punto C. La progresiva del punto C. ¿Está bien hasta ahí? ¿Qué más? La progresiva del punto D. La progresiva del punto D resultará ser igual, ya, la progresiva del punto D resultará ser igual pues a la progresiva del PC, como nosotros hemos visto, ¿no? A, B, C, D. La progresiva del punto D es la progresiva del punto que es el PC.
¿no? Ahí coincide, siempre coincide ahí. ¿Ya? ¿Qué más? La progresiva del punto E. La progresiva del punto E resultará ser igual a, no sé, podemos trabajar con la progresiva del punto B también, no pasa nada. Puede ser igual a la progresiva del punto B, progresiva del punto D, dejo a su criterio, porque pues, se hace nomás porque más, ¿no? La progresiva del punto B más del punto E, más la longitud de transición, ¿verdad? Es decir, más 36 metros, más la longitud de transición, que sería 36 metros en este caso, y yo ya tengo la progresiva del punto E. Puede variar esto, por si acaso, puede variar. ¿Por qué puede variar? Porque la progresiva del punto E también puede ser la progresiva del punto D más 10,8, ¿verdad? Sale lo mismo. Dejo a su criterio. Como verán, yo ya tengo las progresivas de los puntos A, B, C, D, pero que serían los de la entrada, ¿no? Lo que es la entrada. ¿Está bien? Entonces, de esa forma, nosotros hemos calculado, ¿ya? Lo que es la progresiva. Ahora, la progresiva del punto, de este punto D, pero de salida, ¿no? La progresiva del punto D, de salida. O si quiere, colocan la progresiva del punto E, no sé, pero puedo calcular fácilmente la progresiva del punto D, o sea, no siempre tenemos que ver, ¿no? Entonces, en la salida, nosotros tenemos la progresiva del punto D. Voy a iniciar con la progresiva del punto D. Y miren, la progresiva del punto D coincide con la progresiva del PT. Bien, con eso podemos trabajar. No tengo la progresiva del PT. ¿Ya? Entonces, control B, puedo calcular que esta progresiva del PT es igual a la progresiva del PT, es igual a la progresiva del punto de inflexión, ¿ya? Más la tangente. Ah, no, me equivoco. Más la longitud de la curva, ¿verdad? Esa es la progresiva, ya sabemos. ¿Cuánto es la longitud de la curva? Entonces, miren, veo por necesario calcular la longitud de la curva, pero nosotros estamos utilizando, ¿qué sistema estamos utilizando? Cuerda grado, porque tengo una cuerda unidad de 10 metros, ¿verdad? Tengo la cuerda unidad de 10 metros, por eso es que yo calculo con el sistema cuerda grado, ¿verdad? Tengo que calcular con ese sistema cuerda grado. Entonces, la longitud de la curva para un sistema cuerda grado, ¿no? Sabemos que depende, no siempre del grado de curvatura, ¿no? Para el cuerda grado. Entonces, lo primero que tengo que hacer, seguramente antes de calcular la longitud de la curva, es calcular el grado de curvatura. Este grado de curvatura es 2 arcoseno, en el programa es asyn, ¿no? Arcoseno de la cuerda unidad dividido entre 2 veces el radio de la cuerda, ¿verdad? Y ahí está, el grado de curvatura. Y eso es. Pero para que estén grados, se coloca DEC. Entonces ahí me da 7.257 grados. Que obviamente ustedes tienen que llevar esto a grados, minutos y segundos. Se maneja así, ¿no? Un decimal más para que sean tal vez más exacto cuando ustedes calculen sus grados, minutos y segundos. Cuantos más decimales, obviamente es más exacto esto. Listo. Recién me voy al cálculo de la longitud de la curva, ¿no? La longitud de la curva es igual a la cuerda unidad multiplicado por el ángulo de deflexión, multiplicado por el ángulo de deflexión, dividido entre el grado de curvatura.
Y de esa manera yo tengo la longitud de la curva. Aproximadamente. Aquí estamos considerando algunas definiciones, ¿no? Ahora sí. Ya reemplazando aquí, yo tengo la longitud o la progresiva del PT. Era necesario esto porque para calcular la progresiva del punto D, pero cuando ya está saliendo, ya vamos a decir que este es igual a la progresiva del PT. Entonces, de esa manera ya tengo la progresiva del punto D de salida. Estoy considerando esto, ¿no? Ya, estoy considerando este, ¿no? Este punto D que coincide con el PT. Ahora, yo puedo, en todo caso, restar, por ejemplo, para calcular la progresiva del punto E. ¿Cuánto tengo que restar? La misma dimensión que ustedes ven aquí, 10,8, entonces aquí también es 10,8 por simetría. Entonces, la progresiva del punto E, la progresiva del punto E de cuando estamos en la parte de salida, es igual a la progresiva del punto D, si ustedes quieren, pueden usarlo. Esa progresiva del punto D menos 10,29. Y ahí ya tengo mi progresiva del punto E. La progresiva del punto C de salida sería, por ejemplo, la progresiva del punto D. La progresiva del punto B, por ejemplo, sería la progresiva del punto D, ¿no? Más esta otra distancia. O la progresiva del punto E más la longitud de transición. De cualquiera de los dos. O podríamos agarrar y decir, muy bien, la progresiva del punto B directamente. La progresiva del punto B es igual, ¿no? Esta progresiva es igual, ¿ya? A la progresiva del punto E más la longitud de transición. El E más la longitud de transición. O sea, por eso es que es muy interesante, muy bueno calcular así. Más la longitud de transición, y la longitud de transición, ustedes verán que son 36 metros. ¿Ya? Y ahí me da esto. Ya tengo la progresiva del punto B. La progresiva del punto C sería la progresiva del B menos el aplanamiento N, es decir, menos 10,29. ¿No? Menos 10,29. Es el aplanamiento, ¿no? Entonces, la progresiva del punto C sería la progresiva del punto B menos el aplanamiento, y el aplanamiento es esta, ¿no? N. ¿Cuánto es N? 10,29. Y de esa manera tengo la progresiva del punto C. Por último, yo voy a tener la progresiva del punto A. Y esta progresiva del punto A es igual a ¿qué? ¿No? Es igual a la progresiva del B más el aplanamiento. ¿No? Es igual a la progresiva del B más aplanamiento, que es 10,29 metros. Y de esa forma tengo la progresiva para cada uno de esos puntos. ¿Está bien? De esa forma nosotros conseguimos las posiciones de todos esos puntos en función a una progresiva, para que nosotros ya podamos replantearla esto en el campo, ¿no? El replanteo que nosotros vemos. ¿Está bien? Otra cosa muy importante, cada uno de estos puntos tiene una elevación. Todos estos puntos tienen una cota determinada. Ya tienen una cota determinada. Y todo va a depender, ¿no? Ya, de lo que vamos a ir analizando, porque cuando yo calculo cotas, y digo para el punto A, yo debo considerar dos puntos, el punto A y el punto A2'. O en otras palabras, la cota del punto que está en el eje de la vía
la cota del punto que está en el interior de la curva y la cota que está en la parte del borde exterior de la curva, ¿no? Entonces, nosotros debemos considerar eso, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de peralte, ustedes van a ver, miren esta gráfica. En esta gráfica, no solamente he calculado la posición respecto del eje, que es la, ¿qué se llama esto? La, la progresiva, ¿no? Imaginemos que esto está yendo en este sentido. Miren, como ustedes pueden ver, conforme se va ingresando a la curva, la parte exterior se va a ir elevando. Entonces, yo debo calcular las cotas de esos puntos. Ya, se debe calcular. Es decir, si yo tengo la progresiva de este punto, entonces debo calcular la cota de este, la cota de este y la cota de este, ¿no? Esas son las cotas, ¿no? Si yo tengo la progresiva de esto, yo debo conseguir la cota de esto y la cota de esto. Esto, por si acaso, llegaría a ser el punto A. A esto generalmente le ponen a esto le pueden colocar A2', curva interior, y el extremo exterior A'. Y cada uno tiene una cota. Verán que en este primer punto A, la cota del extremo A' y el A2' son los mismos, tienen la misma cota. Entonces, calculemos. Ahora bien, aquí, ustedes ven que la cota del B', ya estoy pasando al punto B, este es el B', la cota del punto B', ¿ya? Tenemos aquí la cota del punto B, y aquí yo tengo la cota del B2'. Así, entonces yo tengo que calcular cotas. Como verán, el B' sigue manteniendo su bombeo de 2%. El punto B sigue en la misma cota del eje, sin tomar en cuenta lo que es la parte de la pendiente longitudinal por el momento. Y el punto extremo se está elevando de tal manera que este B2', ya tiene una horizontal, o sea, su pendiente cero, aplanamiento, por eso se llama. Ahora, en este punto, en el punto C, sigue manteniendo su bombeo de 2%, el punto C sigue teniendo la misma elevación, es decir, que el punto B sigue teniendo la misma elevación, pero en cambio, este otro punto, que es el extremo externo, que es el C2', ya se ha elevado. Lo que era horizontal se ha elevado a otra pendiente. ¿Cuál es esa pendiente? 2%. Este es 2% y este es 2%, es decir, igualan al bombeo. ¿Qué más? Entonces, miren qué es lo que tenemos. Aquí nosotros tenemos el PC, en este puntito, el PC, ¿ya? Y ahí ya tendríamos el punto D, el punto D', ahí ya tendría el punto D, el punto D, y el punto D, aquí al ladito el punto D2'. Pero esto no tiene como fórmula porque esto depende de la longitud, del porcentaje de la longitud de transición. Como verán, decía 70%, ¿no? Entre el 60 al 80%. Entonces, por eso es que no hay una fórmula específica para el punto D, pero sabemos que está ahí y ese punto D coincide con el PC. Muy importante eso. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Ya? Que es el punto, a veces el punto E', se ha introducido un poco dentro de la Tierra, es decir, ha reducido su cota. Este punto E ha subido un poco de lo que era, es decir, se ha elevado el punto E. Y este punto, que es el E2', se ha elevado más todavía. ¿Hasta qué peralte? Hasta el peralte máximo, que puede ser 7%, dependiendo de la velocidad de diseño, o puede ser 8%, ¿no? Depende del problema. Entonces, por eso es que nosotros hemos ido calculando las progresivas de cada uno de estos puntos en particular. Porque eso es lo que nosotros vamos a llevar a lo que es el terreno.
Pero otra cosa muy importante es que, como verán, también se debe calcular las cotas de cada uno de los puntos. ¿Qué puntos de la sección transversal? El eje, el extremo interno y el extremo externo, ¿no? El eje, el punto que está dentro del eje, interno, externo. Que lógicamente este planteo será llevado a cabo mediante un topógrafo.